Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Como siempre, es un honor y con mucho respeto y cariño, pues recibir al doctor Augusto Tandazo. Gracias, Carlita. Casi me duermo esperando que me abran la señal. No nos haga quedar mal, doctor, así. No nos haga quedar Parece mal. que Jaime se olvidó que me pidió que la entrevista sea de las 8:30. Pero se engolosinó con el micrófono. Doctor, no solo yo, Carlita también. Y creo, no, usted es el que más acapara micrófono. Pero a decir, todo lo que ha hablado desde las 8 es usted fundamentalmente. Pero más allá de eso, creo que no amanecieron con pie derecho. Porque hay algunas cositas que como que se les está yendo la información. Vamos, devuélvanos la memoria, ¿ok? Y con mucho respeto vamos a recibir todo y aprecio. El doctor Roberto Gil tuvo la infeliz oportunidad de pronunciarse cuando apareció la pandemia y dijo que no había tal COVID. Recuérdense el papelón que hizo en ese momento. No se olviden de eso. Segundo, ¿por qué crecen también estos costos de la medicina derivada? Derivada, que es cuando el Seguro Social no puede atender directamente a los pacientes y lo encarga a los hospitales y clínicas privadas. Porque los gobiernos no le ponen el cascabel al gato fijando tarifas médicas. ¿Y por qué tienen que fijar tarifas médicas? No porque a mí se me ocurre, no porque a mí me da la gana, sino porque la Constitución contempla que la salud es un servicio público. Y hacer un servicio público tiene que funcionar con tarifas reguladas por el Estado. Lo cual no quiere decir que se les tome del pelo, se los estafe, pero no puede ser que cobren semejante cantidad de dinero. Entonces, todo eso, porque aquí para poder... Doctor, todo el video, cuando se hizo esa entrevista, son planillas acumuladas por los servicios que se dan, principalmente por servicios de operaciones de corazón abierto y entre otras. Lo digo porque estuvimos presentes en esa rueda de prensa ya hace 2 años, ¿no? Obviamente no es que estoy diciendo que lo que usted dice no es correcto, sino que la magnitud de los pagos son muchas planillas acumuladas de prestadores de servicio, ¿no? Del IES. Sí, pero olvida una cosa. No me quería meter mucho en el tema, pero ustedes como me replican, yo tengo derecho a la dúplica. No le estamos replicando, no es serio, o sea, no es una réplica como si tal. Algo les hizo en su momento el gobierno de Correa, fue dudar de esa facturación, porque no había liquidez para pagarles. Y entonces lo primero que dijeron,
hay que revisar eso y los pusieron en el limbo en el tema de los pagos. Y ahora parece Gilbert como que tuvieron la mejor época en esa época. Vea, cambiemos de tema porque vamos a confundir más. Lo que pasa es que, Jaimito, para descalificar lo que dice Liliana Febres Cordero, no tenían que hacer esa presentación con Roberto Gilbert. Solamente decir que bien, para dejar qué bien que los socialcristianos que lo apoyaron a Lazo, ahora lo apoyen a Noboa, porque eso nos hace ver que el de centro izquierdista no tiene nada y que es una persona que está dado a las oligarquías del Ecuador. Punto. Todo el otro análisis como que cae en el vacío. También se les chispoteó otro tema. Cuando casi cuestionan lo dicho por el ministro de Gobierno, que de las cárceles salió el tema de Villavicencio. Pero qué mejor que haya salido esa declaración del ministro, pues. Porque eso nos hace ver que dentro de las cárceles no está la gente del correísmo en la penitenciaría de Guayaquil para desde ahí ordenar la muerte de Villavicencio. Entonces, como que hay que ubicarse en el tema. ¿Ok? Pero además hay otro temita que quiero verlo. Y perdonen que sea tan directo, porque ustedes son mis amigos. Y entonces yo tengo que tomarme esas licencias, con todo respeto. Ahora, mire usted, la SNAI fue la que ordenó, y la SNAI es el gobierno, como lo dijo el mismo ministro de Gobierno. La SNAI ordenó que a Fito, alias Fito, lo lleven a La Roca. La SNAI ordenó. ¿Para qué? Para que esté mejor protegido y tenga más seguridad. Y entonces esa enorme contradicción, lo llevan a la cárcel de máxima seguridad y de pronto en las narices se les pasa un dron y provoca los daños que provocó en la parte superior, en el techo de La Roca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces el juez además ordena que vuelva a la penitenciaría, que es lo correcto. Es lo correcto. Esos aislamientos, aquí viene un tema ya importante de verlo. Ya viene un primer tema importante de verlo. Amigos que nos están escuchando, el Ecuador vive a veces en el limbo y no entiende que la normativa internacional también rige dentro del Ecuador. Es importante que la gente vea, porque no somos una isla en el mundo. Y lo que hagan los organismos internacionales, de los cuales el Ecuador es miembro, tiene un impacto jurídico en el Ecuador. ¿A qué me refiero? Las Naciones Unidas, que no es cualquier cosa, establecieron las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, comúnmente conocidas como las reglas de Mandela. Y aquí ustedes se van a espantar viendo cómo se señala cómo debe ser el tratamiento a un recurso. Primero, en el artículo 43.1, regla 43.1, dice que quedarán prohibidas las siguientes prácticas: el aislamiento indefinido, el aislamiento prolongado, que es La Roca. ¿Y qué es lo que quiere hacer Noboa con las barcazas? Violar las reglas de Naciones Unidas aislando a la gente. ¿Por qué razón? Porque entre otras cosas los presos tienen un derecho que no le puede quitar nadie en el mundo, a estar en contacto con su familia, con sus amigos, con sus abogados. Porque esto no lo terminan de entender en el Ecuador. No lo terminan de entender en el Ecuador, lo siguiente. Y hay una cantidad imagínese usted, las reglas de Naciones Unidas son una cantidad enorme de disposiciones. Entonces viene un tema. Se considera equivocadamente, porque algo de esto también oí, se considera equivocadamente que los reclusos no deben tener derecho absolutamente a nada. Los reclusos, lo único que pesa contra ellos es una condena donde se limita su derecho de movilidad. No más, no más. Tienen derecho a trabajar, a educarse, a leer, a tener bibliotecas, a jugar, a todo lo que a ustedes se les ocurra, menos
a salir de la cárcel. Entonces no es que están allí condenados a purgar, aparte de con la privación de la libertad, que no hagan absolutamente nada y aislados en cada uno en una celda oscura y lo que sea. Ellos pueden hacer todo lo que puedan hacer y el Estado está obligado a darles todas esas facilidades. ¿Cuándo comienza la perversión? Cuando los gobiernos, y no me refiero a este año ni al anterior, ni sino en general, cuando los gobiernos consideran que al recluso hay que privarlo de todo. Y al privarlo de todo, entonces aparece el negocio de cómo se permite que ingresen tal o cual cosa. No me refiero a las armas. Entonces ahí aparece el negocio. Presentan la dificultad para vender la facilidad. Pero no deberían vender la facilidad porque esa debe ser natural. Fíjese que alguna vez, cuando hizo unas declaraciones Jorge Glass desde la cárcel, saltó un chivo a nivel nacional y habló la ministra de ese entonces, María Paula Romo, y hablaron también los periodistas, los editorialistas, habló incluso la fiscalía y dijeron que cómo así está dando declaraciones. El Código Orgánico Integral Penal permite que un preso pueda dar declaraciones. A ver, ¿cómo les cayó eso? Y entonces sucede que quienes hablaron de esto no conocían el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el preso está limitado en su movilidad. Pare de contar. Cuando el Estado se excede, imponiéndoles castigos que no vienen al caso, cuando se van más allá de lo que deben hacer, también provocan respuestas. La vida es un conjunto de acciones y reacciones. Yo hago esto, viene la reacción. Si haces algo que te extralimitas, puede haber una reacción extralimitada. Entonces todo eso pesa, porque la ciudadanía tiene una mentalidad en donde ve al preso, lo ve como una persona que si es posible, no lo saquen nunca de la cárcel. Y si algún rato sale de la cárcel, sale con el estigma de que definitivamente él sigue siendo un delincuente. Entonces desaparece el concepto de que el precio, la compensación por haber delinquido es la pena de privación de la libertad. Y cuando un preso sale de la cárcel, sale limpio. Sale limpio. Esto yo que no lo admiro, al Papa Francisco, tiene una entrevista que es increíble. Les voy a mandar la entrevista, en donde él dice, dejen de molestar, con palabras argentinas. Dejen de molestar. Ya cumplió con su obligación. Dejen de estigmatizarlo. Entonces tenemos que tener una visión diferente desde la ciencia penal, desde la ciencia psicológica, desde la sociología. Tenemos que tener una visión diferente del preso. Él ya está pagando allí. Este rato, 13 de septiembre del 2023, hay miles de gentes que están pagando. ¿Con qué? Con su libertad lo que hicieron. Entonces no van a salir a decirle, pero tú eres un tal y cual. Por eso es que no pueden haber presos si no hay un sistema de rehabilitación. Todo el mundo piensa en el Ecuador en más cárceles, pero nadie piensa en sistemas de rehabilitación. Pero sí, de pronto en una cárcel es mejor que estar afuera, porque por lo menos comen. Muchos de los que han delinquido porque no tenían que comer. No hablemos de la delincuencia organizada, de las mafias, del narcotráfico, pero muchos delincuentes caen por cualquier vaina. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración para tener una visión de lo que es, incluso de cómo ha evolucionado el derecho penal. Doctor. El derecho penal evoluciona. Ya no vivimos de época de la venganza colectiva, de la venganza pública, de la vindicta pública. El sistema inquisitorial en el derecho penal ya desapareció. Vino el sistema adversarial y ahora tenemos el sistema adversarial mucho más avanzado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que entender lo que pasa allí. Y eso es importante que lo veamos para no, Doctor, para no confundir. Usted acaba de decir algo muy importante.
muy importante, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado todo. El candidato Daniel Noboa, en un conversatorio, si mal no me equivoco, de pronto si usted lo vio me corrige, dijo que en estos momentos había gente que se hacía coger presa para poder comer, para poder tener medicina. Eso demuestra básicamente que él no conoce la condición social de un pueblo que está muriendo de hambre. Y usted te lo decía hace un momento, que no es que va a delinquir solamente porque pertenece a una red, sino también por hambre. También ese es un problema que hay que atacarlo, esa delincuencia común, que muchas veces la cogen, decían, y lo dicen como ejemplo, vas y robas una gallina y resulta que te encierran con asesinos, narcotraficantes, y tenemos todo lo que vivimos en estos momentos en el país. Las cárceles, Carlitas, son verdaderas escuelas de la delincuencia. Entraron sabiendo algo y salen especialistas en todo tipo de delincuencia y además con contactos. Pero es que entiéndanme esto, Carlita, con todo cariño y respeto, usted sabe cómo los quiero. Los temas de cualquier naturaleza se resuelven en las causas, jamás en los efectos. Y el tema delincuencial nos han vendido un chip, que hay que remediar la inseguridad con más policías, con más bombas, con más fusiles, con más no sé qué y no sé cuánto. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. ¿De qué está hablando esta sociedad ecuatoriana hipócrita? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es el sálvese quien pueda. Si alguien come, coma. Si no come, tu problema. Yo como, me importa un bledo que tú no comas o que comas, con tal de que yo coma. ¿Usted cree que algún día se le juntó el estómago con la espalda a Daniel Noboa porque tuvo hambre? Jamás en su vida. Jamás en su vida. Entonces la gente no sabe lo que es venir de abajo. No sabe lo que a veces es ir a un mercado a comer un arroz con un mote con chicharrón en Quito y un arroz con una guatita, pero en el mercado, que vale mucho menos, para pasar el hambre. Yo sí he hecho eso. Yo sí he hecho eso. En mis años jóvenes he hecho montonera de cosas de esas. He sentido hambre. Esta gente nunca ha sentido hambre. Entonces nadie puede hablar sino de su propia experiencia. La vida de los dos candidatos. La vida de los dos candidatos. Que eso, desgraciadamente, hay una campaña pésima en el caso de Luisa González. Lo digo así de claro. Es una campaña pésima. Yo no sé cómo está. ¿Por qué es pésima para usted, doctor? Es pésima, por ejemplo, destaquen esa mujer que ha luchado, que se ha hecho sola desde abajo. Destaquen esa mujer que está donde está, prácticamente en vísperas de posiblemente alcanzar la presidencia, haciéndose ella misma, construyéndose, no de la mano de Papito, que decidieron un día, más que el Papito, la mamita, dijeron, es el candidato, y ahora sí maquillémoslo para que aparezca como que es algo potable. El Ecuador tiene que entender de que no puede, la oligarquía no se suicida. La oligarquía de vez en cuando busca sus interlocutores para que lleguen al poder, para que defiendan sus intereses y prevalezca el sistema económico y social. Pero hay que destacar una figura diferente de la... Mire, por ejemplo, Luisa González, que yo voy a hablar con la CONAIE. ¿Para qué va a hablar con la CONAIE? Si la CONAIE sabe esa gente por quién van a votar. No se comprometa en eso, no tiene sentido, porque le van a recordar lo que dijo Correa en su momento. Nos unimos a Jaime Vargas y no solo que no nos dio ni un solo voto, sino que nos lo quitó. Entonces, no hagan lo que no se debe hacer en una campaña. El tema Venezuela que habló, 0 sobre 10, que dice que lo quiso decir de otra manera, tiene una campaña que no le están ayudando. No la están ayudando, definitivamente no la están ayudando. Entonces, una campaña, a mí me gusta el ajedrez. Fui ajedrecista y no del montón. Yo gané 3 títulos de campeón de ajedrez en la Central, de la Universidad de acá. Yo sé lo que es la estrategia, la táctica. Usted no puede aparecer como loco queriendo atacar y matar al rey de entrada.
tiene que armar una estrategia, una táctica, saber cómo arma las piezas, cómo se va consolidando, porque usted le gana la partida al otro en el movimiento 40, no en el movimiento 5. Entonces armen una estrategia coherente, porque tienen la materia prima, que es, si usted lo compara a Luisa González con Daniel Noboa, Luisa González tiene mucho más posibilidades de presentarse ante el pueblo como es y salir adelante. No sigan pensando en las típicas movidas de los que manejan medios. Maquillémosla a Luisa González. Hagámosla que aparezca así, que baile, que lo de aquí, lo de más acá. Luisa González puede ganarle fácilmente a Noboa, nada más poniéndolo de cuerpo entero a Noboa. Y confrontando. Por ejemplo, Jaime dijo, aquí más bien están confrontando. Qué bueno que se confronte, Jaime. Y la confrontación, el cuestionamiento, lo que decía Unamuno, la cuestación, es necesaria. Porque aquí estamos escogiendo entre dos frutos, más o menos al estilo de la Biblia, entre el árbol del bien y del mal. Los frutos del bien y del mal del árbol. Entonces tenemos que confrontar. El debate es confrontar. Y quieren, por ejemplo, que al debate lleguen y no toquen a nadie. No, sí ya tienen que decirle, tú eres esto, esto otro y lo de aquí, lo de más acá. Y tu padre apoyó a Lazo. Y mira lo que hizo Lazo en 2 años y medio. Y ustedes estuvieron en el gran acuerdo para apoyarlo a Moreno. Porque Moreno lo miraron como tripa al servicio de la oligarquía. Entonces tienen elementos para hacer barbaridades. No barbaridades en el peor de los sentidos, sino para hacer cosas importantes en materia de la campaña. Entonces todo eso es indispensable hacerlo para que las cosas tengan un resultado. Y eso se lo puede hacer con mucha facilidad. Doctor, no sé si tienen una pregunta. Sí, quisiera hablar de Villavicencio. Sí, que dicho sea de terminar, antes de pasar al caso de Fernando Villavicencio, se viene un debate, ¿no? Y justamente usted ha hablado de la confrontación que tiene que haber, ¿no? Pero esa confrontación en términos de qué? Del pasado, de sacarnos, no sé, de pronto hablemoslo de la forma más popular, sacarnos los trapos sucios, los cueros al sol, o una confrontación un poco más técnica, ¿no? De lo que se va a hacer y de cómo se va a hacer. ¿Y por qué le pregunto esto, doctor? Porque en el transcurso de los tiempos algo que sí se ha implantado es una política de odio. Es una política donde el neoliberal no se puede sentar a conversar con el progresista, ¿no? O sea, eso sí se ha sembrado en el Ecuador y desde mi punto de vista, respetando el suyo y de todos nuestros televidentes, yo creo que sí la gente está o estamos cansadas, o un grupo estamos cansadas de odio, de que no nos podamos sentar a dialogar, que no nos podamos sentar a confrontar de manera respetuosa sobre ideologías o pensamientos, sino basado en el odio. Entonces, dado este debate que vamos a tener de segunda vuelta el 1 de octubre, ¿cómo realmente debería de ser desde su perspectiva esa confrontación? A ver, ¿por qué en el debate no le fue tan bien a Luisa González? Porque le hicieron aparecer como monja de la caridad riéndose y nada más. Es el tema. Pero además una cosa, todas las personas y las instituciones, en este caso los movimientos y partidos políticos, y los actores de los partidos y movimientos políticos, y los actores de la economía ecuatoriana, tienen su pasado, y eso hay que confrontarlo, porque no puede aparecer el diablo vestido de monja de la caridad, porque más o menos, si lo veo de otra manera, Carlita, van desde cero al debate. Olvidémonos del pasado y solamente hablemos de lo que quieren hacer. Mentira. Porque no solamente se puede hablar sobre lo que se va a hacer, porque eso sería terrible en un debate, y que el pueblo entienda solamente eso, porque no le vamos a pedir que una persona haga lo que no va a hacer por su naturaleza. ¿Cómo le vamos a pedir, por ejemplo, a un exponente de la oligarquía nacional, como es Daniel Noboa, que tenga un proyecto social? ¿Qué mejor que escucharle a Verónica Abad, cuando dice todo lo que dice desde su verdad y desde lo que debe haber conversado con Daniel Noboa, que es prácticamente la expresión más drástica y más ultrista del neoliberalismo?
Entonces hay que decirle a Novoa ese día, si no es cuestión de asaltarle al cuello y apretarlo. Y decirle, oiga, pero ¿quién mismo es? ¿Qué mismo es su binomio? Porque su candidata dice esto, pues aclárelo, porque lo conversó esto con su candidata, que dijo que el gobierno tiene que apartarse de lo educativo, de la salud, del orden económico, de las pensiones y etc. cosas. Entonces, hay que confrontar, de la confrontación. Mire, Carlita, una vez en la Universidad de Salamanca entró Unamuno. Obviamente Unamuno es un personaje de la humanidad, un pensador, un filósofo de primer nivel. Entró y sin saber que estaban discutiendo dijo, me opongo. Y la gente pensó que estaba loco. Y después le dijeron, ¿y por qué entraste diciendo eso? Porque la única forma de llegar a la verdad es confrontando. Entonces nos están vendiendo el chip del odio. Que tengan su odio es un tema, pero la confrontación es otra cosa. Yo sí tengo que decirle, por ejemplo, a una persona como Novoa, porque él no lo podemos desligar de su papito y de su grupo familiar. Sí tengo que decirle, oiga, usted dice que va a cobrar los impuestos, ¿y por qué no le hace que su papá pague? Eso no es odio, pero tiene que decirle, usted dice que combate los paraísos fiscales, ¿y por qué no votó en contra de Guillermo Lasso cuando fue el caso Pandora Papers? ¿Por qué no listo? No es odio, pero tiene que decírselo. Tiene que decírselo para que la gente entienda que hay dos Novoas, el que le vende una imagen ante el pueblo para obtener votos y otra la que él es y que representa ese grupo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando él fue a Rusia, y no me refiero a ese viaje que habían hecho, sino a otros viajes, ¿acaso que él estaba de vacaciones? Claro que se la llevó a Anastasia, estando casado con la señora Goldbaum. Pero se fue a vender banano, a renovar contratos de banano. Porque él es parte de esto. Y hay que ver quién mismo es, para que la gente entienda si este va a ser, o es que tenemos que estar siempre apostando a la ruleta rusa. Veremos si esto sale o no sale. La confrontación no hay que correrle. Es más, de la confrontación se sacan resultados. Eso es importante que la gente no entienda. Vea, a mí me encantaría estar de candidato, no por vanidad ni mucho menos. Usted me viera en ese debate y me viera actuando en esas cosas. A ver si queda alguna pluma en el camino. Entonces, doctor Tandazo, la gente lo pide, ¿eh? La gente siempre ha manifestado que... Usted leyera el chat, doctor. Sí. ¿Para cuándo el doctor Tandazo de candidato? Tandazo, fuera Lazo, Tandazo presidente. Y no le estamos mintiendo, efectivamente. Eso es lo que recibimos. Cuando el nicho electoral, el nicho de la izquierda, de la centroizquierda, la izquierda del Ecuador, encuentre verdaderos representantes que entiendan la historia, la economía política, la legislación, la sociología, la antropología, nuestro pasado, para que no se dejen tomar del pelo. Entonces ahí sí podemos plantear una cosa y decirle al pueblo, por aquí es el camino. Por aquí es el camino. Entonces todo esto hay que verlo y verlo en el camino. Entonces, viva la confrontación. ¡Viva! Pero una confrontación con altura, doctor. Sin confrontación vamos a estar discutiendo con la monja de la caridad a la que nos la quieren convertir a Daniel Novoa. Esa es una gran verdad. Doctor, pasemos a otro tema. No sé si seguimos con el tema del candidato. Quiero hablar de Villavicencio. Pido la palabra, señor juez. Claro, doctor. Pero quiero empezar con el tema de Gente Buena, Francisco Jácome, presidente de Gente Buena. Ya vi su video. Dice que la señora María Paula Romo, ni bien habían sepultado a Villavicencio, ya había llamado a los asambleístas, había creado un chat y estaba repartiendo comisiones. ¿Qué lectura darle a esto? A ver, esto que a usted le llama la atención, Jaimito, es lo obvio. Porque solamente lo estamos viendo desde un lado. Yo le estoy escuchando desde las 8 de la mañana. Mire usted. Usted nos toma la lección después, doctor. ¿Cómo? Usted nos toma la lección después.
Es que me interesa mucho lo Está que bien, escucha. doctor. Gracias por las observaciones. Verá, ¿cuál es el mensaje? Es que Construye se benefició de la figura de Villavicencio. Sí, y más que de la figura de Villavicencio, se benefició del asesinato de Villavicencio. Porque de eso hicieron una bandera de lucha en los últimos días, del 9 al 20 de agosto, y lograron levantar semejante presencia en la Asamblea Nacional. Pero hay que ver la otra parte. ¿Y qué era Villavicencio si no tenía Construye? No era nadie. ¿Y ahora en qué vehículo se embarcaba? Si usted quiere venir a Quito, no va a venir a pie. Tiene que venir en algún vehículo. Entonces fue un maridaje entre Villavicencio y su combo y María Paula Romo y Construye. Entonces, sáquense los ojos, porque los dos fueron utilitarios. Los dos fueron oportunistas, no solamente María Paula Romo. Los dos. Después de lo que dijo Villavicencio de María Paula Romo y de la distribución de los hospitales y de lo que era una alcantarilla, usted mismo ha sacado sus videos. Después de eso irse a meter allí. Entonces, esa es la falta de ética que tuvieron. Entonces, ahí están entre alacranes. Pero no solamente son alacranes los del un lado, los del otro lado también. Porque ahí se armaron. Entonces, todo eso hay que verlo. Doctor, y todo eso hay que verlo. Zurita. Ahora, si se mezclaron, Zurita parece que tuvo una gran diferencia, como lo dijo Ricardo Vanegas, que ya va a hablar de este tema. Tuvo una gran diferencia con Villavicencio, que incluso se retiró en junio, se fue y lo mandaron a buscar que vuelva a hacerse de a buenas. ¿Por qué? Porque no es que llevaban bien, porque las cosas no funcionaban. Ese fue un matrimonio de conveniencia, el de Villavicencio con María Paula Romo. De ese matrimonio solamente podían nacer alacranes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo soy una persona que no le he tenido miedo al tema de hablar de Villavicencio, como la gente tiene respeto. Y de entrada ponen como Javier Lazo, ay, es que la muerte nos duele a todos, que no sé qué. Vean, dejen de sacar el pañuelo cuando no hay que sacarlo al pañuelo. Villavicencio lo mataron y hay que saber por qué lo mataron. Y punto. Y más les interesa a todo el mundo saber, especialmente a la Revolución Ciudadana y a todo el mundo, qué mismo pasó con el tema de Villavicencio. Pero para esto hay que ser coherentes en el análisis. Ahora, voy a analizarlo al tema. ¿Qué pasa con el tema Villavicencio? Rápidamente. Vuelvo a decirlo. El doctor Ricardo Vanegas, que es el abogado de la hermana de Villavicencio, del tío de Villavicencio y de la sobrina de Villavicencio. En un escrito que lo firman estas parientes de Villavicencio, no solamente el abogado. O sea, ellos saben lo que firmaron. En ese documento él cita a las siguientes personas del Buró Político de Construye Gente Buena. No está citando a la masa, está citando a la gente que maneja eso. Doctor Antonio López Cobeña, abogado Antonio López, Cristian Zurita, Carlos Figueroa, Francisco Jacome, aquí está señalado, Cristian Ceballos, Ramiro Horna, el jefe de seguridad coronel Wellington García, no se olviden de esto, el encargado de seguridad César Gonzaga, estos dos últimos personajes, no los olviden, para poder seguir analizando. Y también pide que se vean los celulares, se explote, así se conoce. No es que se los explota como con una bomba, sino que se extraiga la información del celular de la abogada Marta Roldós Bucarán. Y dice que es importante ver estos celulares, pero es la gente de confianza de Villavicencio. Y dice, para establecer quién de ellos llamó a Fernando Villavicencio e insistió que vaya al evento del Colegio Anderson, así como para determinar si es que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios. Mire lo grave. Y esto lo dice el abogado de parte de la familia de Villavicencio, Ricardo Vanegas. Importantísimo. Primera cuestión. Y Zurita se resiste a entregar el celular.
A ver, no sabemos en manos de quién está el celular, ya lo voy a explicar. El celular de Ya lo voy a Zurita, que también están pidiendo explotarlo. Claro, si se niega a entregar, es un tema como para analizarlo. Ahora, siguiente tema. Ya tenemos este abreboca del abogado de la familia de Villavicencio. Ahora, en el diario Primicias toman algunas entrevistas y dice Zurita que se necesita un sinceramiento de la policía, porque hubo omisiones a 2 niveles, que hubo errores a nivel de seguridad, porque el dispositivo falló en el momento del atentado. Entonces, escuchemos, Zurita le tira el muerto a la policía no controla Correa ni su combo, ojo, la policía la controla el gobierno. Luego dice Zurita, antes del crimen, la unidad antinarcóticos de la policía, mire lo grave. Antes del crimen, lo dice el diario Primicias, declaraciones de Cristian Zurita. Antes del crimen, la unidad antinarcóticos de la policía ya investigaba a 2 de los sicarios involucrados porque eran parte de un proceso de narcotráfico y también sabían de un plan para acabar con Fernando. O sea, primero, despacito, porque cada palabra juega. La unidad antinarcóticos. Si son antinarcóticos, tienen que ver con tráfico de drogas. Y esta unidad de la policía, que tiene que ver con antinarcóticos, sabía de un plan para acabar con Fernando. Por lo tanto, no viene de alguien que está trabajando en la esfera de lo político, de la política criolla. Entonces, este es un dato importantísimo, porque entonces vamos viendo que la muerte de Villavicencio no se debe fundamentalmente a temas de carácter político. Ahora, miremos lo que dice Henry Cucalón en Contacto Directo de Ecoavisa. Algo que usted ya lo dijo, que la orden de disparar habría salido de la cárcel. Perfecto, eso más bien hay que puntualizarlo y publicarlo. ¿Por qué razón? Porque dentro de la cárcel, ¿quiénes están? ¿Quiénes están fundamentalmente? Los presos, los detenidos. Y no creo que un detenido por una orden de tránsito, por violar una ley de tránsito, sea el que mande a matarlo a Villavicencio. Porque hay diferentes tipos de detenidos. Entonces, ¿de quién pudo haber salido esta orden? De gente que cometió delitos ¿contra qué? ¿Contra qué? No va a matarlo una persona que le estuvo robando dinero a otra persona o que le estafó. Viene de gente que tiene vínculos con el crimen organizado. Y luego dice que Carlos Angulo, oiga, viene este tema, revise la entrevista de Henry Cucalón y más bien extraigan lo importante. Que Carlos Angulo, que no sé quién es el que dio la orden. Entonces, ahí está la pista clarita. Luego dice Cucalón que los lobos son una fuerte hipótesis porque podrían estar vinculados a la muerte de Villavicencio. Los lobos, la banda de los lobos. Entonces, importantísimo, vea, esto es más importante que nada. Luego dice, aquí se jala Cucalón, y se jala a propósito, porque él no es pendejo. Dice, es un crimen político por el hecho de la persona a quien mataron. Mentira. Eso, vamos a poner un ejemplo, la muerte de García Moreno. La muerte de García Moreno, según Benjamín Carrión, en el libro El Santo del Patíbulo, se debió a que García Moreno tenía relaciones sentimentales con la mujer de Faustino Rayo. Y por eso lo mandó prácticamente a que lo refundan en el Oriente para él seguir haciendo la fiesta con la mujer de Faustino Rayo. ¿Hasta qué punto eso tuvo implicaciones políticas? No lo creo, por lo menos Benjamín Carrión sostiene lo contrario. Viene otro tema. Ricardo Vanegas, ¿qué es lo que dice con JJ? Yo publiqué esto en las redes sociales. Publiqué esta entrevista. Habla de la discusión entre Villavicencio y Zurita. Lo que estoy diciendo son cosas concretas. Dice que Villavicencio no quería ir al evento de Quito, al del Colegio Anderson. Escúcheme bien, no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Ahí queda el interrogante. Luego dice que López,
o sea, el jefe de la campaña, es quien nombra a Wellington García. Entonces viene, ¿y por qué lo cita Vanegas como quien diciendo, verán que quien lo nombró a Wellington García como jefe de seguridad de Villavicencio es López? Entonces es importante, ¿por qué lo dice Vanegas? Porque está sospechando de su círculo íntimo. Luego dice esto, verán, esto es Pepa, por Dios, vean esa entrevista. Y busquen la confrontación con las declaraciones del general Carrillo, que hizo en su momento en los medios tradicionales. Dice que tenían 3 blindados a la orden de Villavicencio, que los 2 estaban en Guayaquil y que el 1 estaba en Quito. Mientras Carrillo dijo así de tajante, no habían carros blindados para Villavicencio. Entonces, ¿quién dice la verdad y quién dice la mentira? Eso, por ejemplo, ponerlo en los 2 videos, lo que dice Vanegas y lo que dice Carrillo, eso provoca chispas y eso es confrontar. Doctor, sí. Aquí cabe algo también. Yo no entiendo por qué Zurita salió a descalificar las declaraciones de Vanegas. Es más, dice Vanegas que Zurita le dijo a Vanegas que no publique nada. Y él se manifiesta que él no le va a hacer caso y que él no tiene por qué callar. Y entonces, todo es importante. Esto es importante. Hay algunos familiares de Villavicencio que lo respaldan a Vanegas también. Claro, pues si es abogado de la hermana, pues. Ya lo dije hace un rato, y es abogado del tío y abogado de la sobrina. Luego dice, mire lo que dice Vanegas, por favor, pongan atención a lo que dijo Vanegas, pero que yo lo hago notar para que la gente tenga elementos. No había necesidad de enviar el blindado de Quito a Guayaquil. O sea, habían 3 blindados, 2 en Guayaquil y 1 en Quito. Y encima lo mandaron al único que había en Quito a Guayaquil. Entonces, información que es clave. ¿Por qué lo mandaron para dejarlo a Villavicencio sin que tenga carro? Justo cuando se dio el atentado. Vayan tomando nota, vayan tomando nota. Luego dice que almorzó Villavicencio con el chofer Cañizares, chofer que sí estuvo el momento que le dispararon. Contrario a lo que decían que no había nadie, que no había chofer. Todo eso son contradicciones que sirven en un proceso penal, porque siempre en un proceso penal hay alguien que quiere aclarar los hechos y hay alguien que quiere ocultar los hechos. Que almorzó Villavicencio en el Rincón Gaucho, con el chofer Cañizares y 2 mujeres. Esto es importante porque luego aparecen las 2 mujeres. Dice de Vanegas que no hay constancia que Gonzaga, que era el chofer de seguridad de Villavicencio, estaba a 2 minutos de llegar. Dice que no hay constancia, que eso prácticamente es casi como un mito, porque no se sabe si estaba a 2 minutos o no estaba, y da a entender como que apareció a las 8 de la noche. Entonces todo es importantísimo. Que en la camioneta estaba Cañizares, el chofer de la camioneta, y 2 mujeres, que la una es herida y a la segunda le roza la bala y le pega a Villavicencio, una de las balas. Que el celular de Villavicencio lo rescató el chofer Cañizares, que luego le pasó a Gonzaga, el chofer oficial de él, que no alcanzó a llegar o no llegó por qué razón, y que luego este celular lo pasaron a un familiar de Villavicencio. Esto lo dice Vanegas. Que la computadora Apple de Villavicencio no la localiza la policía. Afirma que la granada fue lanzada y que no explotó. Y luego establece una responsabilidad en el equipo íntimo de trabajo, en el personal de seguridad y de la gente de Construye. García y Gonzaga, dice, fueron nombrados por López. Que Zurita le dijo a Vanegas que no publique nada. Y dice esto es para ponerlo en un marco. La diferencia es que yo quiero descubrir la verdad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Zurita quiere que se tape la verdad? ¿O qué quiere decir Vanegas? Y que dice Vanegas, no se puede descartar nada. ¿Cómo les pareció todo este tema sobre Villavicencio? Para luego pasar a otro tema. Esto es en declaraciones para Ecuador en directo, también el doctor Ricardo Vanegas
dice que hay que ver por qué Zurita no quiere que se esclarezca la verdad. Aquí lo dice. Bueno, aquí le estoy citando lo que dijo con Jimmy Jairala. Sí, aquí también lo dijo. ¿Ya? Entonces, esta es la pepa. Esta es la pepa. Porque cada día se va cayendo la teoría inicial de que a Villavicencio lo mataron la gente de Correa. Doctor, si usted fuera fiscal en este momento, ¿qué haría en este caso? ¿Ya hubiese solicitado los teléfonos de todo el círculo que lo rodeaba a Villavicencio? Verá, no me hubiera quedado ningún indicio, ninguna evidencia que yo no la tenga. Lo conseguía a morir. Ya me hubiera pronunciado. Porque esto de darle largas, la fiscal, obviamente a través de la fiscal que está llevando el caso, que es Ana Hidalgo, la fiscal debería dar su pronunciamiento, porque ya prorrogaron 30 días más la investigación. Debería dar su pronunciamiento antes de la segunda vuelta. Antes de la segunda vuelta, porque darlo después ya es un cálculo. Claro. Antes de la segunda vuelta. E incluso esto es imposible desde el punto de vista jurídico. Pero si se demuestra que Villavicencio, el origen de su muerte fue otra, deberían devolver las curules, construye, y regresar esas curules a la Revolución Ciudadana, porque los que perdieron curules fue la Revolución Ciudadana y los que ganaron curules en la Asamblea Nacional fue Construye. Y quien sabe hubieran ganado en una sola vuelta. Y que en este momento Construye está en contra de las elecciones, que se repitan las elecciones en el exterior. Porque no votaron pues los migrantes. Y ahora están preocupados porque tal vez la Revolución Ciudadana va a recuperar esas curules. Desde luego. Pero esto es lo que hay que hacer, es sentir al pueblo. O sea, los demócratas, que sabiendo el desmadre que fue las votaciones en el exterior, no quieren que se repitan. ¿Cuántas veces, Jaimito? Ahí está Lucio también, doctor. Bueno, de Lucio es impresentable, perdón. No me hable de Lucio. Lucio está unido con los que lo votaron. Y en la vida hay que tener decencia. En la vida hay que tener decencia. Usted no puede estar unido con los que lo votaron. Está allí de tú te ti con el Partido Social Cristiano y con todos ellos. ¿De qué está hablando? Además que él es un llanero solitario allí viendo qué es lo que puede pescar a río revuelto en la asamblea. Que puede incluso perder su curul, ojo. Puede perder su curul porque está agarrado está en el filo de la navaja. Puede perder su curul dependiendo de los resultados en el exterior. Pero viene un tema. Doctor, no sé si me permite. ¿Sí? Antes de continuar, quisiera preguntarle cómo ve usted que va a ser el desenvolvimiento del bloque de Construye, ¿no? Puesto que está claro y expuesto que hay una división. ¿Ese bloque considera usted que sin duda alguna se va a dividir, cada quien va a tomar su rumbo o no? Y le hago esta consulta en función pues de las expresiones de quien dirige el movimiento, el señor Rommel Salazar, que también ha expuesto que tiene dudas en apoyar a Noboa. Usted me dice que vio el programa desde el inicio y dice que tiene dudas en apoyar a Noboa, ¿no? Porque también piensa que de pronto tiene amigos dentro del correísmo y va a irse también hacia esa línea. Carlita, cuando alguien más desea algo, es cuando más dice que no quiere. Regla número 1 de la política. El político camina como el cangrejo. Cuando parece que viene, va, y cuando parece que va, viene. Es al revés. Cuando dice tal cosa, verá, ¿quién tiene el queso para cortar? El queso y la longaniza para cortar, el que llegue al gobierno. Mientras espera el 15 de octubre, primero se está haciendo el difícil Jacome. Se está haciendo el difícil. Como novia pretendida. Para que le diga, no te sientas, ven si vas a tener un trocito de la troncha. Entonces, me hago el difícil para que me abra un espacio y tenga un puesto dentro del banquete. Dependiendo quién llegue. Entonces ellos volverán al redil. Todos. Y le explican cualquier cosa al país. Es que lo que pasa es que ya tenemos un plan de gobierno y el presidente no ha aclarado bien esto y estamos con él y no sé qué.
Si no funciona eso, van a ver qué pueden obtener de Luisa González. Porque el que es presidente tiene más que repartir que un partido o movimiento político. Porque el poder tiene las delicias del poder, que pueden ser repartidas como chocolates. Entonces van a especular. Pero ellos, la política es una actividad que de alguna manera, no siempre, y no puedo generalizar, es una especie de prostitución legalizada. Entonces van a estar allí a ver qué cae. O sea, eso quiere decir, doctor, que nadie, hay muchos, no hablemos solamente de Construye, sino también otros movimientos, otros frentes que están ahí. Y dicen, no voy a apoyar a nadie porque como nada está dicho, nada está seguro, voy a esperar que llegue para con el que llegue poder sentarme a conversar y ver qué beneficio puedo obtener. Desde luego. Nadie quiere quemarse, digámoslo así, ninguno quiere quemarse. Cada movimiento o partido político sabe lo que tiene. Y por eso es que llegan y a la semana o antes de posesionarse ya se desafilian. Ya los compraron. No es que su conciencia les dice que no sé qué y no sé cuánto. Ya los compraron. Ya los compraron. Entonces ya vamos a ver qué pasa en la asamblea, dependiendo quién gane la presidencia. Pero lo que sí la gente de Construye como partido político siempre van a estar con la derecha, en el gobierno o fuera del gobierno. Porque ellos son de la ultraderecha, de la super ultraderecha. Entonces ellos nunca los va a ver usted como aliados, ni como algún momento lo dijo usted, conversar. Usted no puede conversar, yo no lo puedo convencer a Carlos Marx de que acepte una tesis neoliberal. No lo puedo convencer, pierdo mi tiempo. Lo que pierdo también mi tiempo es a John Williamson convenciendo de que entre al socialismo del siglo XXI. No puedo convencerlo, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué pierdo el tiempo? Entonces, esto es importante, ellos saben cómo se van a alinear y van a calcular con la calculadora en mano cómo está la votación en la asamblea para cotizarse mejor. Pero antes de votar siempre dicen, estamos analizando, tenemos que ver con tranquilidad el tema para ver qué posición tomamos. Ese es un voto a negociarse. Está diciendo alguito, pero aquí estoy, tóquenme la puerta. Yo estoy dispuesto a abrir la puerta para que llegue la canasta navideña anticipada. Entonces el tema de la política es muy sencillo. Todo se negocia, todos. Entonces, esto es importante verlo y cómo se viene el tema político. A ver, si me dan chancecito en algunas cositas más, salvo que tenga algo que preguntar. No, doctor, puede continuar, por favor. A ver, mientras nosotros estamos preocupados de ciertos temas, a veces en los medios tradicionales se cuecen otras cosas. Entonces, hoy en la mañana, porque yo tengo que ir desgraciadamente, tengo que controlar mi hígado y oír todas las noticias, incluyendo los medios tradicionales, porque quiero saber cómo le mienten al Ecuador para de esa manera poderles decir, vean, no coman bacalao podrido. Entonces, ¿qué está en discusión? Arman el escándalo que quieren los dos candidatos utilizar las reservas internacionales. Porque ha dicho X cosa Luisa González y X cosa ha dicho Daniel Noboa. Entonces lo entrevistan hoy en la mañana, lo entrevistan al gerente general del Banco Central, Avellán. Y entonces le dice lo que le da la gana de decir, pero no dice la verdad. Entonces dice que no se puede tocar esa plata porque el dinero del Banco Central no se debería tocar y que lo de aquí, lo demás acá. Perfecto, qué bien que te pusiste la bandera del Banco Central y de todo. Pero explícale al Ecuador, explícale por qué entre agosto del 2022 y agosto del 2023, es un año entero, las instituciones del sector público que controla el gobierno de Lasso, y que tú, Avellán, estás viendo lo que está pasando. Explícame por qué el Ministerio de Finanzas retiró casi 1.400 millones de dólares. Otras entidades del gobierno central, 900 millones de dólares. La Seguridad Social, IES y BIES, retiró 500 millones de dólares.
Las empresas públicas retiraron 200 millones de dólares. ¿De dónde? De las reservas internacionales, papito. Entonces no te hagas el gil. No te hagas el gil. Incluso las instituciones financieras privadas retiraron 1.000 millones en un año. En total retiraron casi prácticamente 4.000 millones de dólares. Entonces explícale al Ecuador, no le mientas. Porque de esto hay que hablar en el día a día, porque cada día nos mienten. Para que la gente les quite la careta a esta gente y que no lo confundan al Ecuador. O sea, qué pena que quieran utilizar las reservas, pero si ellos están descapitalizando las reservas, retirando el dinero. ¿Quién? El gobierno de Lazo. Le está sacando 3.900 millones de dólares. Ya le sacó. Solamente en el último año. Solamente en el último año. Entonces es importante decirlo. Es importantísimo decirlo para que no nos tomen del pelo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente cuestión. Otro tema que sigue el culebrón. Sigue el culebrón. Que hoy en la mañana, esto ya es inaudito. Lo invitan a Agustín Grijalva a que tenga una entrevista en estos medios tradicionales. Y claro, ¿cómo le van a invitar a Agustín Grijalva a que opine sobre la Corte Constitucional? Si es correcto lo que hizo el presidente del Consejo de la Judicatura, de crear una veeduría para que analice el tema de la Corte Constitucional. ¿Cómo le van a invitar si él fue uno de los 9 beneficiarios al ser designado juez de la Corte Constitucional en el proceso más inconstitucional que se ha dado en el Ecuador, que fue el asalto a la Corte Constitucional? Y esta persona lo acaba de decir hoy en la mañana, que debería hacerse otra consulta para que las autoridades que designe el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasen a ser designadas por otros estamentos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le toman del pelo al Ecuador? ¿Acaso el Ecuador no tuvo el referéndum, la consulta del 5 de febrero de este año, que está calientita, en la que se le preguntó al pueblo si está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos la autoridad que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana? Y el pueblo le dio un 58 a favor, prácticamente 6-4, contra el 42 en contra. Le dijo no, en otras palabras, que el Consejo de Participación Ciudadana siga designando. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Otra consulta sobre el mismo tema, hasta ver si algún rato tanto ir el cántaro al agua se rompe. Entonces, esto es terrible. Pero, aparte de eso, lo siguen confundiendo al Ecuador en lo siguiente. En el tema de la actual Corte Constitucional. A mí me hubiera encantado que Allen Berbera tenga otra actitud, más didáctica, más confrontativa, más digna, y no arme una cosa que es media espesa ahí, no tiene cuerpo, porque dice una cosa pero se retracta, pero le pido que la Corte se pronuncie. Bueno, si armas una guerra, porque en la política también hay guerras, si armas una guerra, sostente, pero no recules atrás porque el resultado puede ser terrible. No hay peor resultado de una guerra mal planificada. Entonces, sigue debatiéndose mientras nosotros estamos en otros temas. Hoy en la mañana y ayer y anteayer se sigue debatiendo el tema del Consejo de la Judicatura y el tema de la Corte Constitucional. Si el Consejo de la Judicatura puede revisar lo actuado por la Corte Constitucional, eso en definitiva sigue estando en el tapete. Es importante verlo. Entonces, voy a hacer una brevísima reseña, porque esto amerita unas 3 horas de siquiera de explicación, pero una brevísima reseña. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? En el artículo 434, que la designación de los jueces de la Corte Constitucional se hará por una comisión integrada por delegados de 3 funciones del Estado, por una comisión calificadora. Entonces, ellos son los que designan.
¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo en este caso? ¿Qué es lo que dijo lo que aprobó el pueblo en el referéndum que se armó el 2018? Que el Consejo de Transición, en transición, escúcheme esta palabra, Carlita y Jaime, en transición, eso no es un consejo extraordinario, sino en transición. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo transitorio es pasajero, temporal, es perecedero, es fugaz. Y si alguien me está escuchando, Real Academia de la Lengua, que es un instrumento importante para interpretar la ley. Dice que el Consejo en Transición, el de Trujillo, evaluará las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado en el plazo de 6 meses desde su instalación. Tiene 2 conceptos: que analice a quienes el Consejo de Participación nombró y que esto dure 6 meses. Pasados 6 meses, un día, pierden la competencia por el tiempo para seguir evaluando. Venció la competencia y el Consejo de Participación de Trujillo, competencia por el tiempo, siguió evaluando. Por lo tanto, todo lo actuado de Trujillo desde esa época en adelante es nulo. Siempre fue nulo y es nulo. Pero solamente podía evaluar a las autoridades asignadas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Entonces viene el tema. ¿Quién nombra a la Corte Constitucional? Conforme al artículo 434, una comisión de 2 personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y transparencia y control social. Entonces esto está claro. Ahora, de pronto Trujillo, el 9 de mayo del 2018, el Consejo de Participación Transitorio resuelve iniciar el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Si eso no le encargó el pueblo, no le encargó el pueblo, actuó contra la consulta popular, violó la consulta popular. Y el 23 de agosto del 2018, que fue ratificado esto el 31 de agosto del 2018, resolvió cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional, actuando inconstitucionalmente, porque el proceso de sustitución de los jueces de la Corte Constitucional solamente se puede llevar a cabo conforme a la norma constitucional y no mediante una resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Violaron la Constitución. Luego aprueban con resolución del 19 de septiembre del 2018 un mandato, óigame, entre comillas, mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cuál mandato? Si acaso el Consejo tiene competencia para dictar este mandato. Le metieron mano para permitir que la gente que iba a evaluar sean gente que ya venían con una consigna de designar la Corte a la medida. ¿Quiénes son los de la comisión que se creó para que tengan a su cargo la designación de los nuevos miembros de la Corte? En un proceso irritó, porque violaron la Constitución. Fueron como delegados de la función de transparencia y control social el doctor Ernesto Albán Gómez y el doctor Rafael Ollarte, que ahora sale a los medios a ponerse en el otro lado cuando él fue una de las personas que con su accionar contribuyó a esta inconstitucionalidad. Esto hay que decirlo como lo digo yo, así, en castellano y directo. Por la función ejecutiva, o sea, Lenín Moreno, actuó el doctor Ramiro García, que ya sabemos todo el papel deleznable que ha hecho convirtiendo a lo jurídico en político. Y el doctor Alberto Ruay, de ingrata recordación en el caso Occidental. Por la función legislativa, la doctora Amanda Páez y la doctora Vanessa Aguirre. Caminó todo este proceso y el Pleno del Consejo resolvió validar el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cómo así validan lo actuado? Si acaso que ellos eran una entidad que estaba por encima del artículo 434 de la Constitución de la República. Ellos no estaban por encima del artículo 434. Y entonces fue una violación flagrante la que hicieron en este caso. El artículo 431 de la Constitución se centra en señalar cómo dice esto. Miren esto. Esto es Constitución y no hay ningún órgano en el Estado
ni el Consejo de la Judicatura, ni el Consejo Transitorio, ni la Corte Constitucional que pueda cesar a la Corte Constitucional. ¿Qué dice el 431 de la Constitución? Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Vamos a poner un supuesto no consentido que diga que el Consejo los designó. No podían haber sido removidos porque la norma constitucional es clara. Y cuando la norma constitucional es clara, no admite ninguna duda el que se la tome en cuenta para efectos de su aplicación. Esto es importante verlo para tener en cuenta lo siguiente. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley a la que tiene que atenerse la Corte Constitucional, este artículo de la ley dice métodos y reglas de interpretación constitucional. Es más claro que el agua. ¿Qué es lo que dice? Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal. O sea, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, una ley dice que las puertas de las instituciones públicas se deberán pintar de blanco, cabe una discusión. Blanco es blanco. No van a decir, no, pero se le puede poner unos trozos de color naranja y otros de color azul. Es blanco. No hay discusión posible. Porque ir a una interpretación extensiva es intentar violar la norma. Y en este caso es lo que han hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos quieren hacer creer que en este caso no cabe que el Consejo de la Judicatura evalúe lo actuado por Trujillo. Lo cual es salvaje, porque esto no es así. Entonces, ¿por qué no es así? No solamente porque a mí me da la gana, mis queridos amigos. Voy a leer lo que dice el artículo 233 de la Constitución de la República. 233 de la Constitución de la República. Esta vaina hay que conocerla con profundidad. Ninguna servidora ni servidor público y los miembros del Consejo Transitorio no eran dioses, eran servidores públicos como todos los que trabajan para el Estado. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes o recursos públicos. Entonces, podía y puede el Consejo Transitorio evaluar lo actuado, el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera, el actual, ¿podía evaluar lo actuado por Trujillo? Sí. Y la Corte Constitucional emitió una sentencia interpretativa diciendo que no se puede tocar eso. ¿Cómo así? La Corte Constitucional no está por sobre la Constitución. La Corte Constitucional no está sobre la Constitución. Tiene que realizar sus actos, emitir sus dictámenes, sus fallos, respetando la Constitución. Cuando creó ese periodo nefasto de Trujillo y lo brindó y dijo no se puede tocar esto, ¿cómo así? ¿Por qué fundamentalmente? Porque ellos saben que ellos están sentados allí porque entraron por la ventana en un proceso inconstitucional. Esto que lo digo yo, debería decirlo el doctor Allen Berbera, y con entereza. Porque en este país yo no entiendo cómo a la gente le tiemblan las piernas. Y además, expresarlo con más tiempo y con fundamento. Porque el país necesita un baño de verdad sobre muchos de los temas que se viven en el Ecuador. Es importante que la gente entienda que el país necesita un baño de verdad y que no podemos seguir viviendo en las... Por eso yo decía, hay que confrontar. La verdad, Carlita, la verdad no está encima de las aguas. No está, la verdad usted no la puede tomar así de fácil. La verdad hay que buscarla. Aquí les voy a contar una anécdota china. Doctor, antes de continuar, quiero agradecer en el super chat a Marixa Maldonado y Ronaldo Zarango, que también dentro de sus mensajes le envían muchos saludos, doctor, y agradecen por esta entrevista y también la explicación que usted nos hace.
justamente continuando con ese tema, dentro de su explicación me gustaría, ¿no? Principalmente y para los seguidores, que nos explique si realmente podría caber una destitución de Allen Berbera, ¿no? Que es lo que están pidiendo y solicitando. El que no espera vencer está vencido. El que se declara muerto por inacción puede terminar muerto. Camarón que se duerme lo hace en ceviche. Pero el pana arma una guerra y después no sabe cómo defenderse. Y le dan puerta para hablar, le dan micrófono en todos los lados a las 3 personas de disidencia del Consejo de Participación. Pero viene la pregunta, yo soy muy directo, Carlita. ¿Cómo puede ser que los ex jueces de la Corte Constitucional, los que fueron destituidos, no salga uno a decir esto fue irrito lo que nos votaron? No sale uno. O sea, todo el mundo escondido. Si se trata de un tema petrolero, no hay un exministro de Energía delante de los gobiernos anteriores, fundamentalmente el gobierno de Correa, que salga a decir yo no estoy de acuerdo con esto, matantiru tirulá. No sale nadie. Hay temas penales como los que hemos analizado hoy. No hay un ex fiscal de Correa que salga, de la época de Correa, que salga a decir mi criterio es este. Entonces, ¿a qué nos estamos acostumbrados? A un diálogo de mudos, donde la gente lo que hace es callar. ¿Por y gente temor? que no conoce. No, el temor hay que esconderlo, hay que meterlo bajo llave, porque con temor no vamos a ningún lado. El temor hay que dejarlo donde debe estar, porque si no, entonces, ¿por qué aceptaron funciones públicas si después viven con temor? ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? Del suelo no se pasa, Carlita. Entonces, efectivamente sí, pero en función de tanta persecución que ha habido en estos últimos 2 gobiernos, no vemos a personajes, como usted dice, y a gente que ha dirigido estas instituciones dar la cara. Y eso es muy cierto. Y eso pues en algún momento va a pasar factura. Es más, nos pasa factura a los ecuatorianos en el momento de decidir y por eso llegan quienes no deben llegar. Claro, y ahí viene la responsabilidad de quienes confiaron en esa gente. A veces yo veo los arcos abandonados para defender ciertas políticas públicas. Y a nosotros nos toca a veces defender cosas y parecemos ante la gente como que estamos defendiendo gobiernos a los que no hemos pertenecido. Pero lo hacemos por convicción y por el interés nacional. Pero hay mucho silencio. Hay mucho silencio. ¿Cuánta gente se tomó la foto y deben tener en las casas las fotos de cuando se posesionaron, de cuando fueron autoridades? ¿Qué pasó en el caso del ITT? Nadie salió a defender lo que debían defender. Y le quiero decir una cosa, Carlita, que así como usted ve los chats, también la Mimicarito me da viendo los chats. Y le están haciendo un reclamo a usted que no opinó en ningún momento sobre mi corbata. Es que aún no termina el programa, eso lo dejaba para después y le iba a decir justamente que en ese carrito nos vamos a ir a pasear cuando tengamos la oportunidad de vernos personalmente, porque sí vimos algunos carritos, pero obviamente por la entrevista, ¿no? Y los temas tan coyunturales que estábamos hablando e importantes, esperaba dejarlo para el final porque no me voy a ir hasta el final. Ah, qué buen dato. Por eso estoy bueno. aquí. Doctor, hemos visto también una división dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos a la señora Calvache ya, por ejemplo, en los medios de comunicación, de frente, frontalmente, pidiendo la destitución de Allen Berbera, hablando también, por ejemplo, de temas como la renovación de los 2 vocales del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Esta elección, obviamente, que se iba a dar y que se suspendió justamente por una resolución judicial, pero sin embargo que se trata de retomar. Entonces, vamos viendo también que ya el Consejo de Participación Ciudadana poco a poco se está, digamos que desmembrando, ¿no? En esa fuerza con la que empezó. Claro, pero también hay que tomar en consideración que del otro lado, o sea, hay 3 personas que están en contra del tema, obvio. Es obvio, a mí no me llama la atención eso. Pero del otro lado, solamente el que habla y de vez en cuando, y no con la entereza que debe hablar, habla Allen Berbera, pero viene el tema y los demás. Aquí le hago la siguiente análisis. ¿Quiénes son los que están, en este caso,
en contra de lo que hizo Allen Berbera. Son Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz y Johanna Verde Soto. Ellos son los que están, pero viene la pregunta. ¿Y qué dice sobre esto? Aparte de Allen Berbera, ¿qué dice Yadira Saltos? El señor Verduga. ¿Qué dice el señor Verduga? ¿Qué dice Johanna Verde Soto? Porque Michelle Calvach es la que está en el otro lado. ¿Qué dicen esas tres personas? Yadira Saltos, Augusto Verduga y Johanna Verde Soto para pronunciarse. ¿Qué? ¿No tienen criterio? ¿Les tiembla las piernas? ¿Qué carajo les pasa? Entonces todo es importante verlo. Todo es importante verlo. Pero antes de que me toque la campana, Jaimito, porque él es inexorable, no da chance a nada. No, continúe. Aquí lo tengo rezagado. Continúe. No, contróleme. Yo publiqué en Twitter y en Facebook un pequeñísimo sketch, porque otro de los temas que está de moda y que lo dicen, pero que no cogen el toro por los cuernos, es el tema de la famosa dolarización o desdolarización. Entonces, no puedo hacer de esto un documento enorme, porque el pueblo no lee eso. Entonces, explicar un poco quiénes son los más interesados y qué efectos tendría la desdolarización. Volver a una economía nacional, a una moneda nacional. Los primeros en beneficiarse serán los exportadores, porque el exportador recibe dólares, yuanes o euros, y con una economía con moneda nacional, esa moneda se dispara y se comienza a devaluar inmediatamente, porque no es lo mismo la estabilidad que le da el dólar que le da cualquier otra moneda. Y entonces ellos saben que teniendo dólares, se compran el país, se compran haciendas, se compran acciones, se compran lo que quieran, porque obviamente van a tener dólares para comprar cuestiones que están avaluadas. Pongamos la palabra sucres, aunque de pronto utilizarían otro nombre para ponerle ese nombre a la moneda. ¿Quiénes son los exportadores? Fundamentalmente los exportadores de café, de cacao, de palma africana, de piña, de todo. Pero los más importantes, los exportadores de banano. ¿Y quién es el número uno de la exportación de banano? Álvaro Noboa Pontón. Entonces, dejemos de estar especulando tanto. ¿A quién les interesa la desdolarización? A los exportadores. ¿Y a quién pertenece Daniel Noboa? Al grupo de exportadores, porque él es nada más que la cara visible en estas elecciones del grupo Noboa. Aquí viene la segunda para los jóvenes, en especial para ellos. Los importadores verían que desciende drásticamente la demanda de productos importados, porque con sucres, para poner el ejemplo de la moneda nacional, con moneda nacional cada vez sería más difícil mantener la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Entonces, si hoy tienen $100 para comprarse tal cosa, o $300 para un celular por ahí medio pelo, ya no podrían adquirir $300. Esos $300 se volverían inalcanzables. Entonces, para la clase media, la clase alta siempre tendrá cómo comprar, con sucres o con dólares. Verían reducir sus posibilidades de comprar televisores, celulares, computadoras, electrodomésticos. Hoy que hay una abundancia de televisiones de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, ya eso sería diferente, serían inalcanzables para la clase popular y la clase media. Entonces el efecto sería inmediato. Luego se perjudicará a los cuentacorrentistas y cuentaahorristas, porque la gente que tiene plata en el banco o en una cooperativa, vamos a poner un ejemplo, que alguien tenga $800, $500, lo que sea, peor si alguien tiene $4,000 o $10,000. El día que se desdolariza, le equiparan lo que tiene en el banco a la moneda nacional. Y listo, ya no tiene los mismos dólares. Si tenía $4,500, ahora tiene 4,500 sucres. ¿Sí entendieron el tema, ecuatorianos? Entonces automáticamente, por mucho, pero yo tenía dólares, salado. Ahora tiene sucres, la misma cantidad. Pero en el corto plazo la capacidad adquisitiva de esos sucres se irían devaluando.
de manera incontenible. No se olviden que terminamos con los sucres a 25,000 sucres el dólar, donde la gente vio que se pulverizó el dinero que tenían en los bancos y en las cooperativas. Viene otro tema. Los jubilados y los trabajadores que recibirían sus pensiones y emolumentos en moneda nacional. Olvídense del dólar. Si un jubilado recibe $1,000, por poner un ejemplo, $800, 500, lo que sea, le dijeran, sí señor, no le vamos a perjudicar, aquí están sus 500 sucres, sus 800 sucres, sus 1,000 sucres, pero 1,000 sucres que ya no alcanzan a comprar lo que antes compraban, ni para vivir. Entonces, señores jubilados, abran los ojos, porque quienes están a favor de esto es la gente de Noboa. Óiganle nomás a Verónica Noboa, a Verónica Abad, la candidata a vicepresidenta. Se afectará, esto es importantísimo. Ojalá que este último segmento de la entrevista lo tengan claro y ojalá este último segmento le hagan una separata y lo publiquen por separado. Ecuador en directo. Se afectará definitivamente la deuda pública interna, porque vamos a poner un ejemplo. Digamos que al Seguro Social le deben 12,000 millones de dólares. Ok, el gobierno dice, a partir de ahora te debo 12,000 millones de sucres, ya no de dólares, pero de sucres devaluados, que cada día el gobierno llegará un día donde diga, ya te pagué todo, pero te pagué con sucres, ¿a qué tasa de cambios? Porque irá perdiendo la paridad frente al dólar, la moneda nacional. Entonces, si quieren que se ahogue el tema de la deuda pública interna, pónganse impávidos ante lo que puede pasar. Entonces, esto es importante. Se perjudicaría al Banco Central, porque ahí hay plata plata de los ecuatorianos, al 10, a los gobiernos autónomos a los gobiernos autónomos descentralizados. Se afectará el pago de la deuda externa. ¿Por cuánto? Alguien va a decir que bueno, no. ¿Por cuánto con moneda nacional sería más difícil pagar dicha deuda? Alcanzaríamos a pagar pequeños tramos del capital. Hoy estamos pagando en el Ecuador, que la gente no entiende, en el presupuesto general del Estado se tiene que utilizar más o menos el 26% del presupuesto en pagar la deuda externa. ¿Saben lo que es eso? O sea, vivimos para pagar. El Ecuador exporta capitales porque nos endeudaron y la gente cree que no se paga los intereses. Y es una carga enorme. ¿Por qué esa cantidad de plata enorme? Vamos a poner un ejemplo. Necesitamos una refinería. ¿Cuánto cuesta una refinería normal, sin tanta ampulosidad? Unos 8,000 millones. Pónganle 10,000 millones. Y pagamos cada año 26,000 millones en deuda. Miren, de un solo plumazo tendríamos la refinería. Entonces, se afectará esto, pero como no podríamos pagar y vendría la crisis, entonces tendríamos que entrar en una feria. ¿Qué van a entrar sin asco los gobiernos neoliberales? De entregar los recursos estratégicos al servicio de los tenedores de la deuda. Entonces tendríamos que vender las empresas públicas. Como lo hicieron con Argentina cuando la crisis. Se quedaron sin yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, que nunca más volvieron a tener esa importancia en Argentina los sectores públicos. Y entonces se seguirían convirtiendo los servicios públicos en negocios de las transnacionales. Y se produciría, escúcheme pueblo ecuatoriano, se produciría una elevación descontrolada de impuestos. Descontrolada de impuestos. También, otra cosa de quienes se beneficiarían. Los empresarios privados que tienen enormes deudas en dólares con el Estado. ¿Cuánto le deben al Estado los empresarios privados? En el orden de los 5,000 millones. Y estos se beneficiarían porque les convierten la deuda en sucres. Y el empresario privado siempre tiene su conexión con el exterior, con bienes de consumo, con ingresos y etc. cosas. Y pagarían esa deuda en sucres, que es más fácil pagarla que pagarla en dólares. La deuda externa no se puede pagar en dólares. Entonces, ¿entendieron bien el tema? Me refiero a los ciudadanos. ¿Entendieron bien el tema? Que esto no es de juego. Esto no es de juego. Y sobre esto existe obviamente la tendencia del grupo
más se beneficiaría de esto, de ir a la desdolarización, pues, es el Grupo Novoa. Entonces no es lo mismo. ¿En qué se beneficiaría, por ejemplo, Luisa González? Más bien se perjudicaría como una persona de clase media, que mañana no tenga que cambiar el computador con un nuevo modelo, el celular con la última generación del iPhone o de lo que sea. Eso no lo haría. Pero ¿quiénes ganarían muchísima plata y se comprarían el país con dólares en un país ya sucretizado? Serían los exportadores y otros más que lo señalé. Y ese es el Grupo Novoa. Entonces, abre los ojos, ecuatoriano, para que entiendas lo que te puede venir. Esto no es cuestión de prácticamente apuntar como una ruleta rusa. La ruleta rusa es ese revólver que le dan la vuelta al tambor, va acá y dicen, si está la bala, qué pena. Si no está la bala, disparo, me salvé. Y si sale la bala, te acabaste, ecuatoriano. ¿Y sabes qué? No hay retro. No hay retro. Y eso tiene que pensar la gente ecuatoriana. No van a elegir gerente del banco de sangre a Drácula. A Drácula. Eso no funciona. Doctor, sin duda alguna, muy interesantes, acertados sus comentarios. Y ya falta poco. Mire, estamos 13 de septiembre, ¿no? Estamos a casi un mes, 2 días de las elecciones. El tiempo es corto. El 1 de octubre es el debate, que sí esperamos que sea un debate a la altura, ¿no? A la altura, y que en ese debate se contesten todas las interrogantes que hay dentro del país. Y es importante analizar justamente estos puntos que usted nos acaba de mencionar, y también el movimiento que está teniendo el país en las diferentes instituciones, que como mencionamos aquí, lo hablamos, el Consejo de Participación Ciudadana es uno de ellos. No vamos a alcanzar, pero sí me gustaría que para la próxima semana topemos el tema del Consejo Nacional Electoral, porque también están pidiendo la cabeza de Hay un Diana tema Tamayo. pendiente que propuso el doctor la semana pasada también. Yo creo que ese tema, no sé si lo topamos antes de las elecciones, doctor, o después de las elecciones. Usted nos dice. Después de las elecciones. Después. Este rato no podemos dormir. No podemos dormir. Pero el del Consejo Nacional Electoral, ojalá lo podamos topar la Eso sí, próxima semana. Doctor, ¿qué le Jaime, preguntaría? se debería al diferendo con el Perú y a cómo la oligarquía se manejó en esos temas. Solo un abreboca. Cuando la gente, así, la ciudadanía, peleaba contra los peruanos que ingresaban por la frontera, en especial por la parte de la provincia de Loja, la fuerza pública estaba en Quito acantonada, no yendo a pelear, cuidando de que no se caiga el gobierno de Arroyo del Río. Esa es la oligarquía. Esa es la oligarquía que nunca tiene patria. Entonces eso el pueblo algún rato tiene que entender. Recuerden a Maguad cuando dijo, Tigüinza es nuestra. ¿Cuál Tigüinza es nuestra? Nos dieron una propiedad, no de jurisdicción. Los países garantes se burlaron de nosotros. Se burlaron. Y Maguad fue a hacer la fiesta en Río de Janeiro. Se contrataron dos lanchas enormes para navegar por el río Amazonas. Sí, con el protocolo del río ya teníamos navegabilidad en el río Amazonas. Y dicen que viniendo de Río de Janeiro se pegaron los tragos, celebrando... ¿Celebrando qué? La pérdida definitiva. Exacto. De una buena parte de nuestra integridad territorial. ¿Quiénes fueron los miembros de las comisiones que negociaron y que estuvieron en contacto con los garantes para el acuerdo de paz? Me recuerdo, el presidente del Congreso en ese tiempo era Pons, el que ahora está cuestionado por el caso Danubio, si no me equivoco. Ahí estuvo Heinz Meller, ahí estuvieron todos ellos. Toda la derecha. Claro, y averigüen ustedes quién salió del estudio de Heinz Meller a trabajar en la Revolución Ciudadana, pero eso los dejo como un... Doctor, después los... Antes de finalizar, le tengo una inquietud. Pero quiero pedirle a la gente que ponga los likes porque estamos bajísimos, ¿eh? Yo no sé qué está pasando. No. Tenemos 3.200 personas conectadas y tenemos 900 y pico de likes. Yo creo que es el momento de poner los likes en este momento. Antes de, doctor, ¿usted cree que hay algún banquero en el mundo que se preocupe del pueblo o un representante de los empresarios? A ver, ya lo dije hace un rato, lo vuelvo a aclarar.
La oligarquía no se suicida. Entiendan, nadie es tan pendejo como para hacerse el harakiri, coger ese puñal curvo y metérselo por el estómago. No, ellos siempre se cuidan con la ayuda de los medios de comunicación, de los cuales ellos también son dueños y accionistas. Se cuidan de capturar el poder político y económico, de hacer que todo sirva para mantener una sociedad injusta, una sociedad trabiliaria, una sociedad que crea tanta división, que no distribuye equitativamente la riqueza, que no crea mejores condiciones de vida. Ellos les vale un comino, ellos están pensando en Miami, en la casita que tengo en Miami, en la isla donde tienen no sé qué, ir en Dakota del Sur. Sale de la presidencia Lazo y va a verificar cuánto le han rendido las inversiones en Dakota del Sur, en Panamá y en la Florida. Ellos les vale un comino el Ecuador. Y cuando Carlita dijo que es el día 1 de octubre, claro, es el día del debate, que ojalá haya confrontación. Ojalá Luisa Novoa le diga, Luisa González. Ojalá Luisa González le diga, ¿en cuánto se beneficiaría su padre? Porque usted depende de su papá. Usted es hijo de papito. ¿En cuánto se beneficiaría si la dolarización se cae? Así, hay que coger el toro por los cuernos y decírselo. Entonces, todo eso es importante en ese debate. Pero les cuento que el 1 de octubre también es un día importante. Que obviamente a la gente no le va a parar bola, porque no tenemos un traje propio. Nos vestimos con el traje prestado. Es el día del pasillo ecuatoriano. Y ese día también tenemos que recordarlo. Porque ese es en materia de la música nuestra cultura. Los que más Pero, recuerdan ese día, doctor, son los migrantes. Así es. Es que la patria se la siente desde afuera, mucho más que desde El nacimiento de adentro. Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Jaramillo Laurido, de Julio Jaramillo, y del pasillo, Manabí, ese pasillo Manabí, ese Eduardo Brito, que cantaba, como se dice vulgarmente en el pueblo, como los dioses, que cantaba hermoso. De tus cármenes risueños, no me olvido, Manabí. Hay que cambiarle la letra. De tus Carlitas risueñas. No. Ya me dijo risueña. Gracias. No, Carlita. Alegre. No, está bien risueña. Lo mejor en una persona es que exprese sus sentimientos. Y eso es importante. La presencia de una mujer en un medio de comunicación es vital. Vital. Porque bueno, eso es el tema, ¿no? De eso hablaremos un día. Algún día siempre con mucho cariño y con mucho de la respeto. Mujer y del hombre en la vida de la sociedad. Doctor, ya que estamos finalizando esta entrevista, ahora sí, después de haber tratado de los temas importantes, porque entramos con algunos temas bastante fuertes e importantes, déjeme decirle que muchísimas gracias por ese color tan vivo que se ha puesto el día de hoy. Me gustan esos carritos, sobre todo el carrito rojo, porque hay un carrito rojo ahí. Y un carrito rojo. Es todo un parque automotor. Un carrito azul, bueno, automotor. Es lo que se puede apreciar. Al doctor le gusta el deporte de tuerca, parece. Se lo ve muy juvenil, se lo ve muy bien y nuestras seguidoras también lo han comentado. Así que no solamente mi agradecimiento por estar en este espacio informativo, sino el de todas los y las seguidoras. Muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted. Yo también le digo, qué bonito verle vestida tan formalmente informal a veces, pero siempre dentro del patrón de formalidad. Se le ve una auténtica dama, toda la vida se le ve así. Y Jaime, igual tú, gracias, dentro doctor. de lo que es los periodistas. Quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo especial a Carito. Ah, no, Carito le quiere mucho, sí. Y Carito sabe más de política que ustedes dos y que yo. Y ella es más dura que yo, porque si a usted le hacen una entrevista, tienen que el otro día cerrar el medio, porque ella sí va al corazón de las cosas. Ella no va por las ramas. A ella le llama al pan y al vino vino. Doctor, a veces hay cosas que decir, pero uno tiene que mejor reservarse porque no sabe las consecuencias que podría tener después. Y no solamente en la política nacional, sino en la internacional.
Sí. comenzando porque es admiradora de Putin. Con eso les digo todo. Doctor, un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles y en algún momento, ojalá nos demos un abrazo en vivo y en directo. Así va a Así ser. es Por que supuesto. un gusto verles. Para mí es un día muy importante el miércoles, porque es estar con ustedes y estar con el pueblo y decirle al pueblo que para el próximo miércoles, desde entrada, tenemos que ver que todos le den el like. Salvo que quieran estar oyendo Teleamazonas y Ecoavisa y esos medios, que le den el like. Tenemos que verlos nosotros porque de ahí sacamos ciertas conclusiones de lo que piensan los que están del lado de la derecha, ¿no? Así es, incluso hay una derecha más manejable, pero hay una derecha trabiliaria, que para ellos el sujeto de protección de la economía, del Estado, de la actividad, es el capital, es el patrimonio y no es el ser humano. Eso es una deshumanización total, porque no se puede construir una sociedad sin tomar en cuenta al ser humano y sus necesidades. Eso es lo más atrabiliario que pueda haber, pero eso se paga. Por eso me despido diciendo lo que siempre he dicho, y es palabra mía. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Preocúpense de lo que no coman para que tengan la tranquilidad de poder dormir, de poder salir. Tenemos que crear una sociedad más justa, con oportunidades, y no que los jóvenes lo primero que piensen es en irse del país, porque este país no ofrece soluciones. Por eso es que cuando sale Novoa y dice que va a fomentar la educación y las becas, ¿para que trabajen dónde? Si el sector privado no ofrece oportunidades de trabajo. Entonces el pueblo tiene que pensar en profundo, y los jóvenes, incluso en el tema de la edad. El joven piensa que siempre será joven. A la vuelta de la esquina ya está pensando cómo entregar las herramientas. Piensen en la edad de la jubilación, de la cual Novoa quiere moverla hacia arriba. Porque cuando ustedes se den cuenta y digan, ya me quiero jubilar, no, aguántate, porque ya Novoa dejó metido esto. Piénsenlo. Aquí cada día construimos el futuro, basado en las experiencias del pasado y en nuestra realidad presente. Y no podemos desligarnos del pasado, porque si nos desligamos del pasado perdemos objetividad. El pasado nos dice cómo se comporta la sociedad y sus actores. Y entonces no estamos 0 kilómetros. Estamos ante candidaturas que responden a patrones políticos, culturales, y no podemos confundirnos en eso. En algún momento se confundieron cuando pensaron que Lazo es la solución. Un empresario que no va a robar. Desmadre en las empresas públicas. Ahí está. Te equivocaste, pueblo. Y ahora vas a elegir al hijo, ni siquiera a él, sino al hijo del empresario. Pero ya les dimos una paliza al pueblo 8-0 en el referéndum. Eso va a volver a repetir. Ojalá no se equivoque la gente. Y los jóvenes más que todo. Aunque hay un relato que se ha creado que dicen, todo lo que está pasando, pero si la culpa es de Correa. No. Eso dónde, hay que olvidarse de ese tema. Que hubieron inconsistencias y en todo no se acertó, es otra cosa. Pero ese es un estribillo que no tiene sentido. Pero el mensaje lo crean desde los medios, doctor. Seguimos hablando de estos temas y de otros la próxima semana, doctor. Un abrazo. De lo que sea, les mando un abrazo súper cariñoso. Y voy a esperar que llegue el miércoles para volverlos a ver. Y que viva la tri, doctor. Que viva la tri, pero que corrija los errores Sánchez. Kendry Páez debía haber jugado en Argentina. Y debían haberlo puesto hasta para que lo vea Messi y la gente evalúe lo que se está yendo y lo que están haciendo. Porque Kendry Páez tiene un futuro enorme. Tenía que meterlo a Estrada, tenían que traerlo a Méndez, no sé de dónde lo tienen. Tenían que reforzar todo eso para poder armar un buen equipo en Argentina. Acá la sacamos barata, no tenía que... Mirá, yo sé algo de fútbol y solamente digo 2 cositas, porque jugué fútbol en su momento. Usted cuando analiza a los jugadores, a ver, los ve, el entrenador y los ve y dice, a ver, ¿cómo está funcionando en este partido? Este jugador está bien aplomado, está jugando bien, tiene seguridad, otro está medio, porque así somos los seres humanos, está quedado, está bajoneado.
no se lo ve. ¿Cómo le hacen patear el penal a Ender Valencia? Si estaba bajoneado, lo iba a fallar. Métale a alguien que estaba plomado, que pite el penal, por ejemplo, el lateral izquierdo. Que pite, que pegue otro el tiro. Entonces, yo sí creo que merece un baño de agua fría y un sacudón a Pedro Sánchez. Avíspate. Rodríguez es para meterlo 5 minutos antes que entre al partido. No me lo volverás a meter de titular, porque se mueve bien, pero es inefectivo para hacer goles. Si esa pelota que en el partido con Argentino la tenía, Kendry Páez no le tiraba las manos del arquero, la metía. Ecuador tiene potencial, pero es importante que no se jale el entrenador. Que no se jale el entrenador. A veces son presionados los entrenadores por los dueños de los equipos, que le dice, ponme a tal en la alineación, porque quiere ponerlo en la vitrina para venderlo. Y en eso no puede caer el entrenador. Tiene que poner los mejores. Y no hacerle caso al empresario ni al dueño del equipo. Pero que bien lo que hizo el Ecuador. Ya tenemos que vernos con Bolivia y con Colombia el próximo mes. Pero antes tenemos que vernos con Daniel Noboa, que no ha de saber ni siquiera tocar una pelota. Ellos juegan golf, ellos van al partido de tenis, ellos están en otro mundo. Jamás se han estirado a coger una pelota en el boli, ni les han pateado las canillas en un partido de fútbol. Son aniñados. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Nos vemos, Carlita. Gusto verlos y verlos. Un abrazo que están a bien. Carito. Ah, no, Carito le quiere mucho a usted. Saludos a Carito. Por ahí está riéndose, está escuchando todo. Dígale Carito que tenemos les quiere unas mucho. humitas pendientes, que yo me encargo de eso. Ah, no. Olvídese, cuando ustedes lleguen, usted va a ver. Van a conocer lo que hay acá. Así es que, un gusto verles. Qué lindo esto del internet y todo que nos acerca de esta manera. Antes qué difícil que era. Pero qué lindo para ponerse en contacto y estar con el pueblo. Y decirle al pueblo, enamórate con los ojos abiertos. No con los ojos cerrados, porque estás oyendo cantos de sirena. Mira la realidad. El alacrán es alacrán. No lo veas al alacrán como una linda mariposita. El alacrán es alacrán. Y si no le hace la entrada, te va a morder en cualquier momento. Así es que debemos construir una patria mejor. Un gusto verles y nos vemos la próxima semana. Gracias al doctor Augusto Tandazo en su análisis de los días miércoles aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que se va a respetar